Ya, ahora sí, me arrepentí con lo anterior. Ahora sí empezamos la clase. Antes de comenzar con la presentación de los contenidos de hoy día, me gustaría hacer un pequeño repaso, considerando el tiempo que ha pasado desde la última clase. Presentamos el concepto de grafos no dirigidos. Eh, Grafos no dirigidos significaba que las conexiones entre los elementos de este grafo, de estos nodos, o vértices, como también los vamos a conocer ahora, no tienen una dirección predeterminada. No van desde un lado hacia el otro solamente, sino que pueden dirigirse en ambos sentidos. ¿Ya? Y un grafo va a estar o va a consistir en un conjunto de vértices que nosotros podríamos relacionarlo con los nodos que habíamos visto anteriormente en el TDA de árbol, y un conjunto de aristas A. Los vértices, que como les dije, también pueden denominarse como nodos o puntos, son objetos o elementos que pueden tener nombres y otras propiedades. Y las aristas, que es un concepto nuevo para esta materia, no es nada más que la conexión entre dos de esos vértices. Y como les dije, al ser no dirigido, el vértice, la arista que une los vértices B y W puede visualizarse como B, W o W, B. ¿Ya? Al no ser dirigido, no hace diferencia entre la dirección. El camino era la secuencia de vértices que yo podía recorrer para llegar de un nodo a otro o de un vértice a otro. La longitud es la cantidad de aristas que tenía ese camino. Y lo importante aquí es que si un grafo es conexo, si todos sus pares de vértices están conectados, o bien tiene una única componente conexa. La componente conexa, ¿cierto? Podía ser un subgrafo o una porción del grafo completo que estuviera completamente conectada, o sea que todos los nodos tuvieran conexión. Ya también presentamos el concepto de subgrafo, que era una porción simplemente del grafo, y otro concepto importante era un ciclo. Es un camino de longitud mayor o igual a 3 que conecta un vértice consigo mismo. ¿Ya? ¿Por qué era mayor o igual a 3? Por la cantidad de pasos o de aristas por las que tenía que moverse, que permitían que yo fuera de un nodo a otro. ¿Sí? A sí mismo, perdón. Y para lograr esto, tengo que entender que la menor cantidad de pasos posibles va a ser 3, dado que necesito ir desde el vértice actual a otro vértice, y no puedo volver por el mismo camino, sino que tengo que ir a un tercer vértice, y desde ese vértice regresar al nodo original o al vértice original. ¿Ya? Por lo tanto, tengo 3 aristas, o la longitud de ese camino va a ser 3. Y se consideraba a un grafo como cíclico si contiene por lo menos un ciclo, y acíclico es cuando no tienen ciclos. ¿Sí? Un ejemplo, perdón, de este grafo conexo cíclico podría ser un árbol libre. ¿Sí? Ya en esa clase, y pueden revisar el video ya, eh, si yo trazaba en un árbol binario, por dar un ejemplo, si trazaba una arista entre cualquiera de los vértices que existen en un árbol, inmediatamente lo convertía en un grafo cíclico, ¿sí? Porque iba a contener un ciclo que iba a unir un vértice consigo mismo por un camino. ¿Ya? Y vimos la matriz de adyacencia, que eran estas matrices que me indicaban qué nodos estaban conectados con otros. ¿Ya? Y podía ser la matriz de adyacencia como tal, podía ser etiquetada también, que el único cambio era que en vez de un 1 para marcar si es que estaba conectado un vértice con otro, lo cambiábamos por la etiqueta. Y la lista de adyacencia, que era este arreglo de punteros que me indicaban las direcciones de los elementos que estaban o que eran adyacentes al vértice que estaba revisando. En este caso, podía destacar que el vértice 1 tenía conexión tanto con el vértice 2 como con el 3, y de ahí con ningún otro, por eso ese último puntero es a nulo. El 2
es un vértice que está adyacente a 1, 3 y 4, y ahí está. Lo mismo pasa con el 3 y el 4 simplemente al 2 y al 3. ¿Ya? Era una representación de la conexión entre distintos vértices dentro de un grafo. ¿Ya? Ya habiendo recordado eso, vamos a unos algoritmos bastante especiales que nos van a permitir conocer un valor muy importante dentro de la aplicación de los grafos. ¿Ya? Y estos algoritmos son los de Prim y Kruskal. ¿Ya? Entonces tenemos estos algoritmos en grafos que, recordemos, no son dirigidos, o sea, sus aristas no tienen una dirección, y vamos a definir un concepto importante que es justamente el que estos algoritmos van a buscar, o mejor dicho, van a encontrar, que es el árbol abarcador de costo mínimo. El árbol abarcador de costo mínimo para un grafo G es un árbol libre, que recuerden que es cuando un grafo no tenía ciclos o no tenía conexiones, un vértice consigo mismo, que conecta todos los vértices de B, ¿sí? O sea, todos los vértices del conjunto B. Recuerden que G, que era el grafo, estaba definido tanto por B mayúscula, o sea, B corta mayúscula, que eran el conjunto de vértices, y A mayúscula, que eran las aristas, o E mayúscula en algunos casos, que son los enlaces, que es lo mismo. ¿Ya? Entonces el árbol abarcador iba a ser este árbol libre, sin ciclos, que conecta todos los vértices del conjunto B corta mayúscula. El costo es la suma de los costos de las aristas del árbol, y vamos a introducir inmediatamente el concepto de costos. Pero este costo, como el nombre lo dice, el árbol abarcador, va a ser el menor costo posible justamente para unir todos los vértices del grafo. ¿Ya? Entonces, es el camino más corto o el más óptimo para recorrer todos los elementos del grafo. ¿Ya? Imaginemos que, o visualicemos el grafo, como que cada arista es un camino que yo tengo que sacrificar algo para recorrer, ¿sí? Podríamos verlo como una distancia, podríamos verlo como un precio, podríamos verlo como cualquier cosa que asociemos a costo. Por lo tanto, no nos podemos mover libremente, o generalmente no nos vamos a poder mover libremente, porque tenemos que asumir ese costo de desplazarnos entre un nodo y otro. Y si yo quiero recorrer completamente o visitar todos los elementos del grafo, voy a tener que ir por el camino que menos costo tenga, ¿sí? Y es justamente lo que estos dos algoritmos que vamos a presentar hoy día entregan, ¿sí? Me entregan el árbol libre con este costo mínimo para recorrer todos los elementos, todos los vértices del grafo. ¿Ya? Aquí, la verdad que el código es simplemente para que lo tengan como referencia, lo vamos a ver en esta ocasión de un punto de vista más teórico y más de aplicación como problema de desarrollo en papel, ¿ya? De cálculo matemático, en vez de verlo en programación. Pero ahí está para que ustedes lo puedan tener, lo puedan probar y programar, ¿ya? Hay ejemplos también en diferentes páginas para que ustedes lo vean y lo traten de implementar. Pero lo primero es, lógicamente, entender qué es el algoritmo de Prim. Ya sabemos qué es lo que nos va a entregar, pero necesitamos saber cómo funciona o cuál es el paso a paso, considerando que es un algoritmo y eso es lo que importa de un algoritmo. Y este algoritmo, antes de entrar en el paso a paso, nos va a permitir, como ya les dije, encontrar el árbol recubridor mínimo con las restricciones, podríamos decir, que de partida el grafo debe ser conexo, ¿sí? Que tenga por lo menos una componente conexa, es decir, que todos los vértices estén unidos, que no sea dirigido, ¿sí? Y que ya lo vimos, y cuyas aristas están etiquetadas. Ojo que aquí estamos introduciendo el concepto de aristas etiquetadas, ¿sí? A diferencia de la clase anterior, donde vimos que los vértices tenían alguna cierta etiqueta,
qué podíamos representar en esa matriz de adyacencia. En este caso, lo que va a tener una etiqueta o un valor van a ser las aristas. Y esta etiqueta, que también en algunas partes en la literatura la presentan como ponderación, va a ser justamente el costo que va a tener el recorrido de esa arista. ¿Sí? Yo puedo unir dos vértices con una arista y la ponderación o la etiqueta de esa arista va a tener un valor que va a significar el costo de desplazarme de un lado a otro, ¿sí? Independiente el sentido que sea. ¿Ya? Entonces, vamos a tener, o vamos a presentar, este grafo conexo, no dirigido y etiquetado o ponderado en sus aristas. Si se fijan, en todas las aristas hay un número, ¿ya? Que es el que representa el costo del recorrido, ¿ya? Y dentro de todos los vértices hay una etiqueta del vértice o del nodo, que es la información que tiene ese nodo dentro, ya en este caso un número, ¿sí? Y es lo que yo hubiera puesto en la matriz de adyacencia. Así que ahí podemos hacer inmediatamente la diferencia entre una etiqueta y otra, ¿ya? Estos van a ser costos y esto va a ser el valor que lleva dentro el nodo o vértice. Ya tenemos que es conexo porque todos sus elementos están conectados. No hay ninguno que esté, por decirlo en palabras sencillas, flotando fuera del grafo. Están todos unidos. Y lo que yo quiero conocer ahora es cómo puedo recorrer este grafo con el menor costo posible. Cómo paso por todos los elementos teniendo el menor costo posible. ¿Ya? Y repetirles que esta ponderación, este costo, va a depender del problema o de la naturaleza del problema donde se aplique, ¿ya? Y puede representar eh, kilómetros, puede representar precio, puede representar desgaste de algún material o de algún vehículo, etcétera, todo lo imaginable en la naturaleza de un cierto problema. ¿Ya? Entonces, vamos a resolver esto paso a paso. ¿Ya? Ahora voy a comenzar con los dibujos. Si ustedes quieren tener la presentación, recuerden que está en campus virtual. ¿Ya? Denme 2 segundos para proyectarles la pantalla y comenzamos. ¿Ya? Por mientras busquen la presentación. ¿Cómo, Patricio? Si son datos que vienen dados, ¿te refieres? Sí, sí, eso se entrega. Y vamos a ver después cuando le habilite el taller la forma también en que los vamos a entregar para este tipo de ejercicio. ¿Ya? Entonces, ustedes tienen ya la diapositiva. Yo voy a dibujar acá. Ahí voy a crear una nueva mejor. ¿Ya? Entonces tenemos 1, 3, 4, 6, 5 y 2, que serían todos los vértices. Están todos los vértices unidos de alguna forma. Y tenemos los costos, los voy a remarcar con otro color. Los costos serían 6, 5, 1, 5, 5, 3, 6, 4, 6 y 2. ¿Ya?
Perfecto. Entonces, el algoritmo, primero, aquí voy a borrar este para que quede todo igual. El algoritmo lo primero que me dice, bueno, primero vamos a definirlo aquí como el algoritmo de prim, que es el que estamos revisando. ¿Ya? El algoritmo de prim lo que establece, o el paso a paso que establece, es que nosotros elijamos un nodo o un vértice cualquiera para comenzar con el algoritmo. ¿Ya? Esto es elegido completamente a gusto del usuario, ¿sí? O podría ser de manera aleatoria, etc. En este caso, nosotros vamos a partir con el nodo, y aquí lo pueden ya ver en la presentación. Vamos a partir con el nodo que tiene, o nos vamos a fijar en el nodo que tiene la etiqueta 1. ¿Sí? Y lo siguiente que vamos a hacer con ese nodo ya seleccionado, que recuerdo, puede ser cualquiera, es elegir el camino con menor costo que tenga ese nodo. ¿Sí? O sea, nos vamos a desplazar por la arista con menor costo dentro de las que llegan a ese vértice. En este caso, el vértice 1 está unido con el vértice 2, con el 3 y con el 4, y sus pesos son 6, 1 y 5 respectivamente. Por lo tanto, tengo que seleccionar el vértice 3, o el arista al vértice 3, que tiene un valor de 1. ¿Ya? Luego, tengo que ampliar un poquito mi espectro de visión. Aquí ya dejo de tener un vértice y paso a tener dos. Y esos dos vértices, cada uno tiene sus conexiones. Y dentro de todas esas conexiones, yo tengo que encontrar la con menor peso, ¿sí? En este caso, el 1 sigue conectado con el 2, que tiene un peso de 6, sería hasta el momento la menor. Está conectado con el 4, que tiene un peso de 5. Ahora esa pasaría a ser la menor. Y el 3 está conectado con el 2 con un peso de 5, con el 5 con un peso de 6, con el 6 con un peso de 4 y con el 4 con un peso de 5. En definitiva, y ya lo pueden estar visualizando, el menor peso posible dentro de todas esas conexiones es el vértice 6. ¿Sí? La arista que une el vértice 3 con el 6, y aquí le voy a cambiar el color a esto, porque eso tiene un peso de 4, a diferencia de 5 y 6 que eran los otros pesos en las otras aristas. ¿Ya? Ahora nuevamente mi cantidad de vértices a analizar crece. ¿Sí? En este caso ya puedo empezar a notar, ya que tengo ya vistas las conexiones que tiene tanto el 1 como el 3, puedo notar que la arista con menor costo dentro de mis posibilidades ahora va a cambiar y va a ser la arista, perdón, claro, la arista que une el vértice 6 con el 4, porque esa arista tiene un peso solo de 2 unidades. ¿Ya? Ahora tengo que establecer algo muy importante. Si yo sigo con esta misma lógica, con este ejercicio, me voy a dar cuenta que una de las posibilidades acá es que yo una el vértice 4 con el vértice 1. ¿Sí? Porque tiene un peso de 5 y es dentro de lo que queda de las menores posibilidades o de los menores pesos que existen en la arista. ¿Ya? También podría unir el 3 con el 4, ¿sí? Que también tiene un peso de 5, y puedo unir el 2 con el 3. ¿Ya? ¿Por qué en la diapositiva, como ya lo pueden apreciar, está unido el vértice 2 con el 3? Es justamente por la definición del algoritmo. Cuando yo estoy utilizando el algoritmo de prim, y bueno, evidentemente también en el de Kruskal, porque buscan lo mismo, buscan
un árbol libre, ¿sí? Buscan un grafo que no tenga ciclos. Si yo en este caso uno el 1 con el 4 o el 3 con el 4, voy a formar un ciclo. Si junto el vértice 1 con el 4, voy a crear un ciclo entre los 4 elementos. Y si junto el 3 con el 4, voy a hacer un ciclo entre los vértices 3, 4 y 6. ¿Sí? Todos esos vértices tienen caminos hacia sí mismos, por algún lugar del grafo. ¿Ya? Y eso no puede pasar porque no es lo que ando buscando. Yo lo que necesito es el camino más corto entre todos los vértices, pero sin formar ciclos. ¿Ya? Por lo tanto, dentro de las opciones que me queda, la conexión correcta en este caso va a ser la del vértice 3 con el vértice 2, que tiene un peso de 5. ¿Sí? Entonces tengo que tomar dos consideraciones. La primera es el menor camino posible y le agrego que ese menor costo posible de la arista no debe formar un ciclo con lo que ya tengo dentro del grafo. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Ya? Y como pueden estar visualizando, dentro de lo que me queda, ¿sí? Al grafo que está resultando, solamente le falta agregar uno de los vértices, ¿sí? Que es el vértice número 5. Y para llegar a ese vértice número 5, tengo tres posibilidades. Unir el vértice 2 con el 5 con el 3 o el 5 con el 6. Y el menor costo entre esos tres es el de la arista que une el 2 con el 5. Por lo tanto, la última arista acá, la última arista acá sería el 2 con el 5, y eso va a tener un peso de 3. ¿Ya? Y ahí tengo unidos completamente todos los vértices de este grafo. Y el peso total, o el costo total, es la suma de todos los costos, es la sumatoria de los costos. En este caso sería 3 más 5 más 1 más 4 más 2. ¿Sí? 3 y 5 son 8, 8 y 1 son 9, 9 y 4 son 13, y 13 y 2 son 15. ¿Ya? Ese es el costo mínimo para recorrer todos los vértices sin repetirlos. ¿Sí? Esa es una aproximación, ¿sí? Es utilizando el algoritmo de Prim, que recuerden, elijo un nodo completamente a gusto de la persona que lo está utilizando, ya puede ser al azar, puede ser con el que tenga la menor etiqueta, ustedes eligen y comienzan a buscar en las aristas que ese vértice tiene. Y de todas las aristas que tengan, tienen que elegir la que tenga menor costo y además no forme un ciclo con el grafo que están creando. ¿Ya? Y esto les va a devolver el árbol abarcador mínimo con el costo mínimo para recorrer o para desplazarse entre los nodos. ¿Sí? Ya. Vamos bien entonces. Ahora vamos al siguiente algoritmo, que es el de Kruskal. ¿Ya? Esto tiene esa tremenda definición de libro, ¿ya? Vamos a resumirlo un poquito, vamos a hacerlo un poquito más sencilla, pero recordarles que también es un algoritmo para encontrar un árbol recubridor mínimo en un grafo conexo
que tiene todos sus nodos conectados y que está ponderado, es decir, sus aristas tienen un peso o un costo. ¿Ya? Volviendo acá, nos dice que tenemos un grafo conexo G que tiene un conjunto de vértices B y un conjunto de aristas A, y una función de costo definida en las aristas, ¿ya? Que es la ponderación o el costo de cada una de las aristas. Y nos dice que, que debo seleccionar siempre la arista con menor costo. ¿Ya? Esto es una forma más rápida de hacerlo. Y ahora vamos a justamente a hacer un ejercicio para que les quede claro y vayamos viendo la diferencia, no en la finalidad, porque ya saben que es la misma, sino que en cómo llega a ese resultado. Bueno, voy a volver a proyectar acá. Ya, voy a tener el mismo, voy a borrar esto para que hacer el espacio. Voy a tener el mismo grafo. ¿Ya? Exactamente el mismo grafo. ¿Ya? Y nos vamos a acordar que el costo total, ¿cierto?, del árbol abarcador que nos devolvió el algoritmo de Prim era 15. Vamos a anotar aquí al ladito para que no se nos olvide. Con Prim esto era 15. Y con Krustal debo llegar a lo mismo. ¿Sí? Los dos buscan lo mismo, así que debiera ser el mismo resultado. Pero funcionan o se ejecutan de diferente manera. ¿Y cuál es la manera del algoritmo de Kruskal? El algoritmo de Kruskal siempre va buscando la arista que tenga menor peso. ¿Ya? No se fija en el nodo, sino que se fija en la arista. A diferencia del de Prim, que nos parábamos en un nodo, que veíamos las aristas que este contenía, aquí simplemente nos fijamos en la arista desde un principio. ¿Ya? Entonces, aquí ya no partimos desde cualquier lado como podíamos partir con el de Prim, sino que partimos en la arista con menor peso. En este caso, la arista con menor peso en este grafo es la arista que une los vértices 1 y 3. Y esa arista tiene un costo de 1. Luego, debo... ¿se está viendo la pantalla, cierto? ¿Se está viendo el dibujo? Confírmeme, chicos. ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Ya? Entonces, luego debo buscar la arista o la siguiente arista que tenga menor peso. En este caso, no necesariamente deben estar enlazadas las aristas entre ellas o formar un camino, sino que puede ser o puede estar ubicada en cualquier otra parte. Solamente debe cumplir que el costo de esa arista sea el menor posible que haya dentro del árbol, o de lo que queda, perdón, del grafo, o de lo que queda del grafo. En este caso, la arista con menor peso sería la arista que une los vértices 4 y 6. Y esa arista tiene un costo de 2. Luego sigo con la misma lógica y la arista que menor costo tiene es la arista que une los vértices 2 y 3, que tiene un costo de 3. Y ahora llego a la parte en que esto se comienza a unir. Dentro de lo que queda, tengo la arista que une el 1 y el 2, que tiene un costo de 6, que une el 1 con el 4, que tiene un costo de 5, la que une 3 con 2 y 3 con 4, ambas con coste 5, la que une 3 y 5, que tendría un coste de 6, y la que une 3 con 6, que tiene el coste de 4. Entonces, por fin, voy a poder unir dos aristas, o perdón, dos vértices, o dos aristas que estaban antes en distintas partes, a través de una nueva arista. Entonces, uno el 3 con el 6, porque esa es la que, de las que queda, que tiene un menor coste, que es 4. ¿Sí? Y de lo que queda,
¿ya? Nuevamente tenemos la regla de que al unir estos vértices no puedo formar ciclos. Por lo tanto, la forma de unir esa arista que está de momento desenlazada del grafo, que sería la arista que une 2 y 3, ¿ya? Al grafo actual sería a través del nodo del vértice 3, del vértice 6 o del vértice 1, ¿sí? Pero la que tiene menor valor, ¿sí? Sería eh, la que une el 3 con el 6. Perdón, el 2 con el 3. ¿Sí? Porque se uniera el vértice 3 con el... aquí me equivoqué, por eso me estaba confundiendo. Este no es 3, este es 5. Sí, ahí, disculpen chicos, no me había fijado. ¿Ya? Entonces se hubiera unido el vértice 3 con el 5, hubiera tenido un costo de 6, lo mismo que si lo hubiera unido con el 6 o con el 1 y el 2. ¿Ya? Entonces el menor costo era esa arista que tenía un costo de 5. ¿Ya? Y aquí también tengo que considerar que por mucho que esa arista era la que tenía menor costo, también o había aristas con el mismo costo, 5, que eran las que unían 1 y 4 y 3 y 4, pero que iban, si yo las incluía en este nuevo grafo, iban a formar ciclos, por lo tanto no iba a poder encontrar este árbol libre que es el árbol abarcador de costo mínimo. ¿Ya? Entonces, esta es la otra forma de calcular esto. Y bueno, el costo nuevamente se calcula como la suma de los costos, que es 3 más 5 más 1 más 4 más 2. Entonces tenemos 8, 9, 13 y 15. ¿Sí? Obviamente, con ambos algoritmos tenemos que llegar a lo mismo. ¿Sí? Tanto con prim como con Kruskal vamos a obtener ese valor mínimo para recorrer o para juntar todos los vértices. ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia? Es mucho más fácil hacerlo en papel con el algoritmo de Kruskal. Simplemente tenemos que cerciorarnos de que estemos seleccionando la arista con menor valor, pero que no esté formando ciclos, pero en la programación es un poquito más complicado de implementar. ¿Ya? Como les comenté al principio, en este curso solamente nos vamos a quedar de momento con los cálculos, con la idea de estos algoritmos. Se presentan también dentro de las diapositivas algunos códigos, están también en internet para que los puedan ver. Ya se puede hacer, pero hay algunos que hay uno más difícil de implementar que otro, uno funciona más rápido que otro, etc. Pero ambos hacen lo mismo. ¿Ya? Y esta sería la forma en que ustedes pueden encontrar este árbol abarcador mínimo. ¿Ya? ¿Todo bien? ¿Todo claro? ¿Se entiende? ¿Se entendió el ejercicio? Sí, sí, claro, viéndolo con nodos solamente con números, uno no lo ve tan claro, un poquito más abstracto. Lo que nos va a servir en la clase del día jueves con la búsqueda en profundidad, eso sí tiene aplicaciones un poquito, o vamos a trabajar, mejor dicho, con aplicaciones un poquito más reales. ¿Ya? Bueno, como les comenté en un principio, la clase de hoy día se basa en haber presentado estos dos algoritmos. ¿Ya? Ustedes se pueden fijar que en las diapositivas simplemente están los dibujos, ¿ya? Están los nodos resultantes, pero no está el paso a paso.
Entonces, bien importante que hayan asistido. Ojalá que lo puedan repasar. El video que se va a subir de la clase lo puedan repasar, que los compañeros que no pudieron asistir hoy día, que también lo puedan ver. ¿Ya? Así que hablen con sus compañeros, díganle que acá está la explicación paso a paso de los ejemplos que aparecen en la diapositiva. ¿Ya? Y lo que me gustaría hacer ahora, y también para aprovechar de que tengan listo su taller número 12, que es el que corresponde a esta semana, y que ya sería el último taller que vamos a tener, y que recuerden que eso también equivale a una nota. Vamos a hacer lo siguiente. Ahora ustedes van a poder acceder al campus virtual, ¿ya? Donde estoy en este momento habilitando el taller número 12. Este taller número 12 es un ejercicio justamente de lo que acabamos de revisar. ¿Ya? Entonces yo les voy a pasar un grafo no dirigido y conexo, y ustedes deben aplicar tanto el algoritmo de Prim y de Kruskal y subir, ¿cierto?, lo que se solicita al campus virtual. Ya en la sección que está habilitada acá, como entrega taller número 12, van a ustedes tener que entregar las respuestas. Puede ser un documento Word, un PDF, ¿ya? Una foto de su trabajo en algún cuaderno, etc. ¿Ya? El plazo es hasta el día viernes a última hora, ¿ya? Hasta las 23:59. Tienen desde aquí hasta las 23:59. La idea, y les recomiendo que de preferencia lo hagan ahora, ¿ya? Aprovechando lo que hubiera sido la segunda hora de clases, que aprovechen, como lo acabamos de revisar, aprovechen de hacerlo al tiro. ¿Ya? Entonces, ¿qué deben hacer? Lo primero es dibujar el grafo resultante, resaltando, ¿cierto? O destacando los vértices, o el valor, la etiqueta que tienen los vértices, y la etiqueta que tienen las aristas, o los costos de las aristas. ¿Ya? Y luego calcular el coste mínimo, tal cual lo acabamos de hacer, utilizando el algoritmo de Prim y de Kruskal. Y en ambos casos ir explicando, puede no ser el paso a paso como tal, pero sí a grandes rasgos qué es lo que se va haciendo. ¿Ya? Eh, Justificando por qué se hizo el paso siguiente. ¿Ya? Y el grafo que se entrega para este ejercicio es el siguiente. ¿Ya? Aquí esto parece nada cuando uno lo ve, ¿cierto? Pero tiene su forma de ser esto, ¿ya? La representación de esto es el nodo 1 o el vértice 1, el vértice 2 y el costo o la arista que tienen ambos dos, ¿ya? Entonces esto se forma una lista, tienen que hacer el dibujo y realizar los cálculos, ¿ya? Entonces aquí esto se puede leer como que el nodo 1 está conectado con el nodo 2 y esa arista tiene un costo de 20. Acá el nodo 1 también está conectado con el nodo 3 y la arista tiene un costo de 8. El nodo 2 conectado con el 4 y su costo es de 5 y así sucesivamente. ¿Ya? Entonces, una vez teniendo ordenado esto, les sugiero que lo hagan en una lista hacia abajo. ¿Ya? Pongan 3 columnas, nodo 1, nodo 2, costo, y ubiquen todos estos elementos hacia abajo y comiencen a hacer el dibujo. ¿Ya? Y una vez tengan el dibujo, va a ser mucho más sencillo aplicar el algoritmo de Prim y luego el de Kruskal. ¿Ya? Entonces, para ir cerrando, recapitulación, el algoritmo de Prim, eligen un vértice cualquiera para empezar, ¿ya? Y a partir de ese vértice deben reconocer las aristas que éste tiene y deben desplazarse por la que menor costo tenga. En este caso se eligió el vértice 1, nos desplazamos hacia el 3 porque dentro de los 3 aristas que el nodo 1 tenía, la con menor costo era la que juntaba el vértice 1 con el 3. Ahora que tengo 2 vértices, tengo que fijarme en todos los vértices que estos tengan, tanto el 1 como el 3, ¿ya? Y elegir la de menor costo. Pero al hacer esto tengo que también considerar que no puedo formar ciclos dentro del grafo que estoy generando, ¿ya? Entonces aquí puedo unir el 1 con el 3 con el 4, pero después ya no voy a poder unir el 1 con el 4 porque se formaría un ciclo.
¿Sí? Entonces, la de menor costo, pero que a la vez no forme ciclos. Y el algoritmo de Kruskal, un poco más rápido, simplemente se fija en aristas, no necesariamente los vértices que estamos uniendo, sino que va directamente a las aristas con menor costo. ¿Ya? También considerando que no puedo generar ciclos. Siempre elijo la arista con menor costo hasta que tengo todos los vértices conectados y sin ciclos. ¿Ya? Entonces, eso chicos, espero lo puedan responder. Como ya les dije, tienen plazo hasta el día viernes a última hora. Eh, yo creo que mañana, en la mañana va a estar también el quiz, el último, no, el penúltimo, si no me equivoco, quiz que vamos a tener, ya que son estos cuestionarios cortitos en el que el mejor puntaje en Kahoot tiene una décima para la prueba. Así que eso yo creo que va a estar durante la mañana de mañana, valga la redundancia. ¿Ya? Les voy a estar avisando por Slack. Eso, nos reencontramos el día jueves para la clase de búsqueda en profundidad. Nos quedaría el video con ejercicios que les voy a subir y la clase del próximo martes que también va a ser netamente de ejercicios tipo prueba. ¿Ya? Y el jueves ya la prueba número 2 de la asignatura. ¿Sí? ¿Alguna duda antes de cerrar? ¿No? Ya, perfecto. Ok, que tengan buena tarde, chicos. Nos reencontramos el día jueves. Que estén muy bien. Chao, chao.